El primer modelo contemporáneo a explicar es el informe de Lors, La educación encierra un tesoro. Bueno, el denominado informe de Lors es un estudio de la Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI, presidida por Jacques Delors, que se publicó en 1996 por encargo de la UNESCO bajo el título La educación encierra un tesoro. Su finalidad era hacer frente a los retos del siglo XXI, asignar nuevos objetivos a la educación, modificar la idea que se tiene sobre su utilidad, desarrollar una concepción más amplia de la educación en la cual las personas sean capaces de descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas. En pocas palabras, se quiere señalar la función indispensable que tiene la educación como instrumento para la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. La Comisión restablece que esta misión de la educación debe basarse en cuatro pilares que serán fundamentales en la vida de todo individuo. El primero es aprender a conocer, que consiste en poseer una cultura general amplia, conocimientos básicos de gran cantidad de temas y profundos específicos de otros temas en particular. El siguiente es aprender a ser, que se refiere a las competencias personales que permiten hacer frente a las situaciones cotidianas, resolver problemas, encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. El tercero es aprender a vivir juntos. Se refiere a la capacidad de las personas de entenderse unas a otras, de comprender los diferentes puntos de vista de otros, aunque no se compartan, de realizar proyectos comunes en bien de todos. Es aprender a vivir juntos en armonía y respeto. El último es aprender a ser. Implica potenciar las capacidades de las personas a fin de lograr un crecimiento integral que favorezca la autonomía, la toma de decisiones responsables, el equilibrio personal, la adquisición de valores como la autoestima positiva y el respeto hacia uno mismo. El siguiente modelo contemporáneo es Edgar Morin y la teoría del pensamiento complejo. Bueno, pero ¿quién es Edgar Morin? Edgar Morin es un filósofo y sociólogo nacido el 8 de julio de 1921. Morin es uno de los pensadores más emblemáticos e importantes del siglo XX y XXI y es considerado como la figura más destacada del pensamiento complejo. ¿Pero qué es la teoría del pensamiento complejo? Bueno, es la noción que hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad. La realidad es como un tejido compuesto por infinidad de tejidos. Por otro lado, la estructura de la realidad se va haciendo cada vez más compleja a medida que la sociedad avanza. Partiendo de ello, este tipo de razonamiento cumple dos características. No es totalizante y obliga el desarrollo de una estrategia reflexiva. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales compuestos de componentes aleatorios o de carácter interactivo, ofreciendo un enfoque holístico y transdisciplinario. Si bien el proceso se opone a la división disciplinaria, es importante aclarar que en ningún momento abandona la noción de las partes constituyentes del todo, por lo que se alimenta de cibernética, la sistémica, las teorías de la información y se basa en tres principios. El primero de estos es la dialógica, que se basa en entender que todo proceso tiene dos lógicas, una estable y una inestable. Un ejemplo, el orden y el desorden. La recursividad. Morin parte de un ejemplo para explicar este principio, el remolino. Un remolino es un acontecimiento que se produce de continuo, pero es a la vez producido por sí mismo continuamente. Un proceso recursivo es aquel por comparación con el remolino, en el que los productos y los efectos son al mismo tiempo, causas y productores de aquello que lo produce. Y por último tenemos el hologramático. Morin afirma que la sociedad puede ser vista tanto como un todo, como una suma de múltiples partes, así como un holograma físico en el que el menor punto de la imagen contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. La realidad puede verse desde un ángulo que a su vez permite una visión global desde sus partes. El tercer modelo a explicar es Noam Chomsky y la educación liberadora.
Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. Es una de las mentes más destacadas de nuestra época contemporánea. Sus trabajos han vinculado teoría lingüística y ciencia cognitiva y desde hace muchos años es un intelectual crítico de las formas tradicionales de educar, así como el uso de la educación con fines mercantilistas. En sus múltiples charlas y escritos respecto a la educación, explica que no tiene mucho sentido dar información. Debes ser capaz de obtener la información cuando se necesita. La educación debe desarrollar el deseo de descubrir y de aprender. Considera que la evaluación es algo artificial y que no sirve para desarrollar el potencial de los alumnos, que es solo como un ranking. Cree que la educación está diseñada para asegurarse que solo unos pocos tengan el control, mientras los demás solo son espectadores, pero no participantes o actores, enseñando solo a los estudiantes a no pensar demasiado, a no hacer preguntas y solo a obedecer. En pocas palabras, piensa que estamos modelando conformistas. El concepto que tiene Chomsky sobre el objetivo que debe cumplir la educación es que ésta dé sentido al valor de las cosas y su tarea principal debe ser la de crear ciudadanos sabios en una comunidad libre, así como fomentar la combinación de aspectos como la creatividad con la libertad de las personas. Bueno, a la conclusión que yo llegué con estos tres modelos contemporáneos es que sin duda responden a la exigencia social de una formación que les permita a los sujetos resolver problemas de diferente índole de forma autónoma. Buscan generar tanto en los estudiantes como en los docentes una nueva forma de aprendizaje efectivo, con el fin de transformar el aula en un espacio de innovación que contenga acciones alternativas para solucionar problemas a partir de las experiencias vividas, que no cuarten la libertad y creatividad de las personas, sino que forjen integralmente a estas.